tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo estamos? Sean todos bienvenidos a esta primera sesión que vamos a tener el día de hoy y que continuará mañana y pasado mañana. Son 3 días de storytelling, solo para checar que estemos bien. Cuéntenme si estamos escuchando bien, si la señal está acorde como debe ser y como nos gusta. Perfectamente bien. Bueno, pues eh, déjenme contarles de qué va este asunto. Eh, Vamos a tener 3 días de storytelling para negocios y vamos a platicar a profundidad sobre este primer módulo de storytelling para negocios. ¿Ok? Así es que, bueno, pues hoy vamos a dar el primer módulo, como bien comentamos, un poco sobre la introducción a este proceso que vamos a estar platicando hoy. ¿De dónde viene el storytelling? ¿Qué es el storytelling? ¿Para qué se utiliza? Y muchas otras cosas que vale la pena que vayamos viendo, porque es una de las herramientas que más se va utilizando hoy en día y que vale la pena pues estar metidos, estar desarrollando, estar analizando, estudiando. Y este es un módulo que les voy a decir, es el primer módulo de lo que es un programa completo de storytelling para negocios. ¿Ok? Entonces voy a tratar de explicarles. Ustedes pueden meterse aquí, me están escuchando ustedes en Instagram y de este lado me están escuchando en Facebook. Ustedes pueden meterse a sulchiclamino.com/st-program, Storytelling Program, ¿ok? Y ahí van a encontrar ustedes toda la información que requieran, que necesiten, que vean, que valga la pena, eh, es, porque vamos a estar viendo un programa y aquí, si ustedes se fijan, en Instagram no lo van a ver, pero aquí está precisamente todo el programa que vamos a estar viendo en estas sesiones. Les platico un poco para entrar en detalle. En el módulo 1 vamos a platicar sobre la introducción al storytelling para negocios, que es el storytelling, el sutil arte de comunicar y vender a través de storytelling, siempre contesta con una historia, el catálogo de historias y los grandes storytellers generadores de las historias. Y sobre todo vamos a terminar esta semana con Chief Storytelling Officer. ¿Ok? Este es un proceso que va a durar, sí, 9 módulos. Vamos a tomarnos 9 módulos que van a arrancar en enero del próximo año. ¿Ok? Entonces, hoy solo vamos a platicar sobre una parte del primer módulo y vamos a entrar un poquito en detalle sobre estos aspectos. Así es que vamos a empezar y, y este primer módulo, vamos a arrancar de este lado. Eh, el primer módulo, como les decía, tiene que ver en particular con la introducción al storytelling para negocios. ¿Ok? Y les voy a explicar un poquito lo que es el storytelling. A veces estamos como muy inmiscuidos, muy dentro de todo lo que es el storytelling. Es una palabra que está muy de moda, es una palabra que está así como en boga, como que de repente se puso de moda. Y tiene que ver mucho más con aspectos más profundos que lo que pudiéramos imaginar o pensar en particular. El storytelling no es otra cosa más que la narrativa contada, narrativa literaria, la narrativa explicada, la narrativa de diferentes formas y aspectos que bien son importantes hoy en día y que se utilizan muchísimo, se han utilizado desde siempre en diferentes aspectos. Y es un poco lo que vamos a entrar posteriormente. Pero habla sobre la narrativa y la narrativa de contar cosas, contar lo que sucede, contar sueños, contar lo que no sucede, contar la ficción, contar la realidad, contar muchos, muchos, muchos aspectos que son verdaderamente importantes o incluso relevantes hoy en día. Así es que el storytelling tiene mucho que ver con la forma en la que contamos lo que está sucediendo
a nuestro alrededor. Tiene una intención, sobre todo, narrativa secuencial. Tiene evidentemente un aspecto que es sumamente de compartición y tiene un aspecto que va más allá de lo que es la literatura y va más allá de lo que es lo que nosotros imaginamos, pensamos o desarrollamos en cualquier tipo de visión, aspecto. Estoy teniendo unos problemitas, por eso estoy perdiéndome un poco. Entonces voy a ver si de este lado tenemos un poquito de mejor conexión. Parece que todo el mundo está haciendo lives el día de hoy a esta hora, pero bueno. Vayan haciendo preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios. Váyanmelos poniendo por ahí porque son importantes que los analicemos. Entonces el storytelling tiene mucho más que ver con... va más allá de lo que es la literatura. Siempre me preguntan si es un tema de... si soy escritor. Sí, sí soy escritor, pero soy storyteller. Me preguntan si soy locutor. Sí, sí soy locutor, pero también soy storyteller. Me preguntan si soy un poco artístico. Sí, me gusta pintar y me gusta crear obras visuales de otro tipo. Y sí, en Instagram se está cortando muchísimo. Entonces, tiene mucho que ver con la forma en la que utilizamos todas las herramientas artísticas para contar historias. ¿Ok? Entonces, por eso no me describo como escritor, por eso no me describo como soy un storyteller que sin importar el medio, ya sea podcast, ya sea en escenario, en vivo, en plática, en charla, en conferencia, en escritos, en textos, no importa cómo se utilice, entonces vamos a contar las historias y vamos a platicar sobre lo que es lo que sucede a nuestro alrededor y en particular hoy sobre negocios. Eh, es más profundo de lo que trata el storytelling, es muchísimo más profundo que la escritura o la narración o la música o es el todo, porque utilizamos cualquier medio de comunicación para contar historias, ¿no? Un cronista urbano pues utiliza sus herramientas para contar historias, un compositor, un escultor plástico, son storytellers de cierta forma, porque platican lo que sucede de una u otra forma. Lo importante es que el storytelling es eso, es la forma en la que los humanos encontramos la posibilidad de contar lo que sucede en nuestro mundo y nos permite exactamente hacer cosas para comunicar, simple y sencillamente. Así es que el storytelling tiene que ver con eso un poco. Preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios, pónganmelos por ahí porque es importante. Ahora, lo que hacemos los storytellers es utilizar nuestras habilidades de diferentes tipos para contar las historias, ¿ok? Entonces, muchas personas, y lo que te estás preguntando tú seguramente es que yo no tengo la habilidad de comunicar verbalmente, pero tienes la habilidad de hacer otras cosas. El chiste es que contemos historias de la forma en la que somos hábiles o nos parece de forma natural. Y eso es bien importante, utilizar las habilidades que tenemos y no tardarnos años, meses para procesar todo lo que es el conocimiento que de una u otra forma necesitaríamos para hacerlo como lo hace el otro. Entonces es bien importante hacerlo de la forma que sea más fácil para nosotros, más sencilla para nosotros, más natural, porque además eso nos va a permitir tener una fortaleza única, que es generar credibilidad a través de las habilidades que yo tengo, porque son evidentemente naturales. Ahora, ¿cuándo comienza el storytelling? Es súper, súper relativo. Hoy vamos a estar aquí una hora más o menos, mañana otra hora y el viernes otra hora. ¿Cuándo empieza el storytelling? El storytelling tiene que ver sobre todo con la forma en la que nos convertimos nosotros en humanos, ¿sí? Piensa que antes de ser humanos éramos una especie de primates, vete a saber qué tipo de primates éramos, pero llegó un momento, la ciencia dice que llegó un momento en la evolución que nuestras gargantas, nuestra tráquea, tomó una forma en particular
en la que logramos articular, y esto es bien importante porque logramos articular una vocal. Si ustedes se fijan, todos los animales única y exclusivamente tienen la capacidad de guturar consonantes. Cuando el primate logra hacer una evolución de su sistema vocal para hacer vocales, entonces logramos empezar a comunicarnos. Y entonces es cuando empezamos a utilizar nuevas palabras, empezamos a articular de otra forma y empezamos a comunicarnos directamente. Esto tiene que ver también con un proceso muy, muy importante que es, y esto a los veganos no les va a gustar mucho, pero es la realidad. Cuando nos convertimos en carnívoros, hubo un cambio directo en lo que es la forma en la que nosotros empezamos a evolucionar. De los primates empezamos a dividirnos y a separarnos. Entonces no es que el ser humano haya cambiado, sino simplemente como que hubieron diferentes ramas de la evolución de los primates, que muchas de ellas se convierten en otro tipo de changos y muchas de otras llegaron a un callejón sin salida y no evolucionaron a ningún sitio. Entonces, cuando el ser humano empieza a evolucionar de una forma, es cuando logramos, de cierta forma, empezar a comer carne. Lo que hacen esos extraños primates antiguos es ver cómo se comportaban los animales. Y entonces empiezan a imitar lo que hacen otros animales y entonces empieza el cerebro a cambiar su forma de actuación. Lo que hacemos en realidad es empezamos a comer carne. Unos animales ahí unos restos de animales en particular que algunos carnívoros habían dejado, estos primates empezaron a comerlos. Claro, la carne cruda era sumamente complicada de comer, así es que idearon la forma, primero, para tu sorpresa, no empezaron a utilizar el fuego, eso fue después, pero lo que hicieron fue empezar a machacarlo con piedras. Y empezaron a cortar, casi la tártara, y entonces empezaron a comer. Con los años, con los siglos, con los miles de años que sucedieron posteriormente, el cerebro empezó a cambiar y empezó a crecer. Entonces, por eso no tenemos los dientes de carnívoro, sin embargo, sí somos carnívoros, porque es la forma en la que logramos ser los seres que hoy en día somos. Eso es ciencia pura y muy curioso. Y con estos dos procesos, claro, el proceso cerebral, el proceso de crecimiento cerebral y el proceso del habla, entonces nos convertimos en seres humanos. Lo que hicimos fue también empezar a cazar. La cacería empezó a ser de una forma no de perseguir, sino empezar a rodear al animal, empezar a atraparlo, empezar a cansarlo, sobre todo con carreras cortas, empezar a cansarlo y a acorralarlo, y entonces logramos empezar a cazar. Y eso lo aprendimos o lo sabemos que existe gracias a los pictogramas que existen en las cuevas. Cuando podemos ver cómo pues todos están ahí encima de un extraño animal que es una especie de bisonte, y entonces esa fue la forma en la que empezamos a cazarlos. Y todo empezó a evolucionar. Empezamos a contar historias, empezamos a reunirnos de una forma completamente distinta, empezamos a contar estas historias en el fuego. Cuentan que esto sí no lo sé muy claro, pero cuentan que estos pictogramas que habían en las cavernas, aunadas al fuego, el fuego sabemos que se mueve, creaba ciertas sombras con las piedras, y entonces era como una especie de película para ellos. Lo más curioso es que todo esto nos llevó precisamente a un proceso de evolución, y entonces lo que empezamos es a generar un lenguaje, y ese lenguaje empezó a utilizarse para varias cosas. En primer lugar, nació la mitología. Todo lo que era el conocimiento de las antiguas civilizaciones empezó a meterse, empezó a esconderse en historias.
Por eso conocemos hoy en día, 2000 años después, 2600, 300, 600 años después, no sé cuántos son exactamente, pero 2600 años después, seguimos escuchando las historias de Apolo y de Zeus y de Poseidón y nos hacen sentido. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento, tienen una narrativa, tienen una intención muy particular de la cual vamos a hablar posteriormente, pero tienen una razón muy particular. Todo el conocimiento de la humanidad empezó a meterse en historias. Dado que no existía la escritura en aquel entonces, lo que hicieron nuestros antiguos colegas, amigos, personas, lo que sucedió fue que empezaron a meter precisamente todo este conocimiento. Los peligros que existían, bueno, pues se metieron en historias. ¿Para qué? Para que los niños las escucharan en el fuego o en los anfiteatros una y otra vez, y entonces pudieran de una u otra forma aprenderse las historias. Y entonces aprendían las lecciones sobre los valores de la tribu, aprendían los valores, las historias sobre los peligros que existían en el mundo, explicaban la muerte la explicaban muy bien a través de la mitología y las historias. Creaban, claro, cuando uno no sabe qué sucede después de la muerte, entonces creas un ser que es el rey de el más allá. Y entonces creas el inframundo, que es un sitio hacia donde vamos, creas a un Hades, que es quien está a cargo de ese mundo, de ese inframundo, y entonces das la explicación de lo que sucede. Con esta explicación lo que hacían los antiguos era, de cierta forma, decir que una vez que mueres, no hay retorno porque estás en el inframundo y estás en otro mundo, estás en otro universo, estás con otras personas, estás con otros seres, estás con otras reglas y no hay forma de regresar a este mundo. Entonces los chiquillos aprenden a, literalmente, no aventarse por un acantilado. Se le da valor a la vida precisamente a través de las historias. Y se les da el valor al amor a través de Afrodita, se les da el valor a la guerra a través de no es Marte, pero es, bueno, se me fue. Se le da el valor al mar a través de Poseidón, se le da el valor a todas las cosas a través de las historias. Los storytellers lo que se encargaban era de generar toda esa información que existía en la humanidad y meterla en historias. ¿Por qué meterlas en historias? Porque las historias generan, son capaces de trascender a diferencia de simplemente la información suelta. Entonces, año con año, sesión con sesión, reunión con reunión, semana con semana, se contaban las historias y lo que hacían las historias era precisamente permitir un conocimiento total y profundo de lo que era los valores de la tribu. Y entonces, ¿quién contaba las historias? Las hacía, por supuesto, el storyteller, pero también las contaba el storyteller. Y entonces tenemos a alguien que es súper valioso, alguien que es la persona más valiosa, por muchas razones, más valiosa de la tribu, que es precisamente el storyteller. Y el storyteller era tan valioso como el cazador y el pescador en su momento. Ya los demás venían después. Pero el storyteller era precisamente quien creaba esas historias, quien englobaba los valores dentro de los valores de la organización a través de estas historias, estas narrativas. Y entonces eran las reglas. Cuando había una disputa entre dos machos alfa en una tribu, ¿qué sucedía? Era muy simple. Había que ir al storyteller porque era el que tenía el mayor valor y el mayor conocimiento para generar la disputa. Claro que eran los viejos y los ancianos de las tribus y de lo que hoy son, de cierta forma, las organizaciones. Así es que esa es la forma en la que nace de una u otra forma el storytelling, a través del valor que las tribus tienen en su acervo, su conocimiento, su folclore, y entonces se crean esas historias, ¿no? Y lo hemos visto a través de toda la historia, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes saben, esto lo recordé ahora,
Pero, ¿por qué las brujas? Las brujas siempre se les asocia con un gato. Porque eran las epidemias lo que existía en aquel entonces, en la Edad Media, cuando, posterior a la Edad Media probablemente, pero, y eran las que no se enfermaban, eran las que eran más fuertes, eran las que tenían unas habilidades distintas, un conocimiento, y estaban rodeadas de gatos ellas. Entonces los animales, las ratas, pues no estaban en las casas de las brujas, lo cual las hacía mucho más personas, seres mucho más sanos, y entonces no se morían con las plagas. Eso hacía que que las personas pensaran que había ciertos poderes y pactos con el más allá, y entonces, pues eso era lo que teníamos con eso. Estas historias son importantes porque nos explican ciertas cosas. Si yo te digo entonces que las ratas, por ejemplo, no son, que las ratas traen enfermedades, a lo mejor no lo recuerdas tanto, pero si yo te cuento la historia de las brujas, lo vas a recordar en algún momento. Por eso, por eso utilizo yo mucho el storytelling, porque es una trampa mental para asegurarme que sucedan ciertas cosas de las cuales te voy a platicar. La razón del storytelling, entonces, son 4 razones en particular, y esto vale la pena que lo apuntes o que lo recuerdes o que estés al tanto de ello. Hay 4 razones que son sumamente importantes en el storytelling. Primero, la primera razón, como lo vimos, es enseñar. Si tú logras explicar algo a través de una historia, la persona va a tener un aprendizaje mucho más claro y más profundo a través de una historia. Las historias nos sirven justo eso, para embeber la información que existe y entonces comunicar y enseñar. ¿Quién no recuerda algún buen maestro de la secundaria o de por ahí que contaba grandes historias? Yo me acuerdo de un maestro que nos explicaba al tanto, no solo la forma en la que se descubren, por ejemplo, o más bien se inventan los microscopios. Entonces, recuerdo, por ejemplo, que había un personaje que por supuesto me acuerdo que se llamaba Leeuwenhoek, que lo que hace es eh, pulir y pulir y pulir lentes y combinarlos y ponerlos particularmente hasta que descubre las células de alguna forma y los microbios y todo ese micromundo que existe. Y claro que me imaginaba yo a alguien puliendo sus lentes como si alguien con un paño puliera sus lentes, y entonces yo pensaba, ¿a poco así puedo hacer un microscopio? La historia la recuerdo perfectamente bien. Esa tontería de pensar me recuerda la forma en la que, pero es la enseñanza de la biología. ¿Sí me entiendes? Cuando nosotros metemos la información dentro de una historia, entonces es más fácil aprender las lecciones de la vida o las lecciones que tenemos enfrente. Así es que pregúntenme dudas, sugerencias, opiniones, comentarios. ¿Cómo vamos? El segundo punto, entonces ya tenemos que el primer punto del storytelling o la razón más importante del storytelling es la enseñanza. Todos hemos aprendido a través de historias, y si no, échenle un ojo a sus clases de biología, matemáticas, física. Sus clases de historia pues son puro storytelling, sus clases de literatura, sus clases de todo lo que fue secundaria lo aprendimos a través de historias. Y esa es la magia que existe en el storytelling. El segundo punto es entretener, ¿ok? Las historias, puedes tener una historia completamente vacía, completamente absurda, completamente inverosímil, sin mayor explicación, sin mayor razón, sin ninguna nada. Y sin embargo te vas a entretener, vas a gastar el tiempo, vas a perder el tiempo, ¿sí? Yo no sé si ustedes se acuerdan, y les voy a explicar, a lo mejor la chaviza que me está viendo en este momento, a lo mejor no lo recuerda muy bien, pero hubo un momento en México en particular, en la Ciudad de México, imagínate cómo era en otros sitios distintos y ajenos, cómo era el mundo antes, que teníamos más bien un servicio de luz intermitente. O sea, ya no digas que se te fue el internet o que se te acabaron los datos, ¿ok? Se iba la luz constantemente.
Y claro, se va la luz a las 7, 8 de la noche cuando estás viendo El Chavo del 8, historia real, cuando estábamos viendo el episodio de Acapulco del Chavo del 8, se fue la luz. Nunca supe cómo acabó, nunca supe qué pasó, nunca supe cómo regresaron. Pero lo interesante es eso. Cuando no había luz, ¿qué hacíamos? Contábamos historias. Nos entreteníamos a través de historias. Con una vela o con una lámpara o simplemente en la oscuridad. Mi papá contaba historias. Nos platicaba sobre ciertas cosas, nos platicaba sobre su niñez, sobre su infancia, sobre las cosas que se inventaba. ¿Sí? Cuando alguien te cuenta un cuento en una fogata, en un sitio lejano, simplemente por el interés y por la razón de entretener. Cuando vemos los muñequitos del periódico, las tiras cómicas, simplemente para entretener, algunos tienen ahí un nivel de enseñanza más profundo, pero es simplemente entretenimiento. Vamos al cine en domingo, ¿por qué? Porque no hay nada que hacer. Vamos a perder el tiempo, vamos a quemar el tiempo. Y entonces vemos una película o vamos al cine o tenemos algo. Lo que es importante es que el storytelling sirve para enseñar, primero, ya les expliqué, y segundo, simple y sencillamente para entretener. ¿Ok? Me dicen de este lado, yo doy clases y hago mucho uso de anécdotas, historias, pero a la hora de tener que hacer lo mismo de manera escrita, me cuesta mucho trabajo hacerlo. Exacto. Y eso es un poco lo que decía. Tenemos que enfocarnos en cuáles son las habilidades que cada uno tenemos. Yo no era muy hábil a la hora de la elocuencia y de hablar. Yo era muy hábil a la hora de escribir. Acuérdate que si tú completas 10,000 horas de algo, entonces te conviertes en un experto. Pero hay gente que comunica muy bien sin palabras, sin escribir, pero bailando con la música. Y tengo una amiga que es bailarina y que simplemente moviéndose es capaz de comunicar lo que está sucediendo en una narrativa. Hay quien es capaz de comunicar a través de la escultura o de la pintura, ¿no? Vas al centro y ves los murales que hay, eso es storytelling. Incluso vas a un museo precisamente, no necesariamente para aprender o enseñar, pero nada más para entretenerte, ¿no? Vas a un sitio, a un país, y entonces, pues, ¿qué haces? Pues vas a la plaza, vas al mercado y vas al museo y ves cuadros simplemente para entretenerte. El tercer punto es motivar, ¿ok? Una de las mejores formas, váyanme diciendo qué preguntas tienen, comentarios, coméntenme qué opinan, o si estoy bien o si estoy mal. Otro de los puntos es motivar. Hay algo que nos sucede mucho a las personas, es que a veces necesitamos ese proceso de motivación. No podemos estar siempre al tope, no podemos estar siempre al 100, no podemos estar siempre en un proceso así súper positivo. En algún momento necesitamos que alguien nos ayude a hacer algo más. A mí me motivaba mucho, yo no sé si ustedes recuerdan un programa que se llamaba Cantinflas Show, díganme si recuerdan Cantinflas Show. Y Cantinflas Show era, claro, era entretenimiento, era enseñanza, pero era motivacional. A mí me motivaba ver cómo había gente extraordinaria que hacía cosas extraordinarias y que Cantinflas te lo hacía ver tan simple y tan sencillo como simplemente estar ahí. La motivación es súper importante. Cuando platicas con alguien, con un amigo, cuando estás bajoneado y te cuenta una anécdota, una historia, una fábula, algo que tiene que ver, es capaz de motivarte cuando estás abajo, cuando estás caído, cuando estás pelas, ¿sí? Cuando te toca a ti, cuando te llama alguien que tuvo un problema, cuando lo despidieron, cuando se divorció, cuando tuvo un altercado con otra persona, cuando lo que sea, te toca motivarlo. Y te toca decirle, ¿sabes qué? Esto va a pasar, esto es así, las cosas cambian, ni modo, vamos para adelante, a mí me pasó cuando tal, bla, 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 bla. La motivación es súper importante y cuando cuentas una historia motivacional es lo mejor que puedes hacer por alguien. Es ayudarle a ese alguien a que logre poder tener esas capacidades. Entonces, bueno, ya vimos que es uno,
enseñar. 2, entretener. 3, motivar. Y el cuarto punto, que engloba a todos los demás de cierta forma, o solo, es recordación. ¿Ok? Las historias tienen una capacidad de recordación que ya hablaremos en el módulo 3 o 4, si mal no recuerdo, que hablaremos sobre las emociones. Pero las historias tienen una capacidad de generar recordación. ¿Ok? Y ustedes simplemente hagan ahorita, acompáñenme en este ejercicio, cierren los ojos, respiren 3 veces. Y váyanse a su infancia. Váyanse a donde estaba, a la casa de los abuelos. Váyanse al parque donde iban con su abuelo. Váyanse a la cocina de la abuela. Váyanse a un sitio lejano. ¿Y de qué platicaban con ellos? Cuéntenme la historia que estaba sucediendo ahí en ese momento. Cuéntenme algo que les dijo su abuelo cuando eran niños. Un regalo que les dio, cuando probaron un nuevo alimento, cuando hicieron algo. Las historias nos hacen recordar cosas. Siempre recordamos el olor de casa de los abuelos, los sabores, los sillones, las texturas de los muebles, o incluso, ¿sabes qué me acuerdo yo mucho? Los muebles cubiertos de ese plástico. ¿Por qué? No lo sé. Pero estaban cubiertos de un plástico como si estuvieran muy bonitos los muebles esos, tipo Luis XV. Recuerdo abrir una gaveta donde estaban los sugus y recuerdo el olor de los caramelos de anís que había en la otra bolsa. Esos que eran como peritas, ¿se acuerdan? Verdes, con forma de perita con una curvita blanca. Recuerdo los sonidos de la puerta de metal esa enorme que se abría. Recuerdo los pasos, había una escalera enorme. Las historias tienen recordación. Y entonces eso nos permite acceder a información que no tenemos disponible, digamos, en este momento en el cerebro. ¿Tú te acuerdas, cómo se hacía, por ejemplo, un platillo? No ahorita, pero déjame acuerdo. Y entonces el cerebro empieza a buscar la información. ¿Y cómo la trae? A través de una historia. A través de la historia que es la cocina. Las recetas son historias, son pasos temporales que van sucediendo. Si yo logro entonces identificar cuál es la información que yo quiero compartir y yo logro meterla en una historia, entonces la gente la va a recordar a través de la historia. Te voy a contar algo que esto es historia real. Esto sucedió ayer. Ayer tuvimos una reunión, una cena que normalmente hago una vez al mes, donde hablamos sobre storytelling y negocios. Es una cena ejecutiva en donde comemos hamburguesas. Lo habrás visto por aquí, en algún momento lo he compartido. Cenamos hamburguesas y vino y platicamos sobre un tema. Y uno de los asistentes me dijo, oye, me acuerdo de un podcast en donde hablabas sobre la barca de Teseo. Y entonces utilizaba yo la historia, la fábula de la barca de Teseo, ahorita te la cuento, utilizaba la historia de la barca de Teseo para explicar la política actual. Y es un poco lo que en aquel entonces yo decía que iba a suceder, está sucediendo hoy en día, al menos en México, ¿ok? Y entonces yo decía, la historia de la barca de Teseo, te explico bien, y no te vas a enojar porque no estamos hablando de política, pero no pasa nada, somos amigos todos. La barca de Teseo es, si Teseo tenía una barca, entonces si él cambia una tabla de esa barca, ¿sigue siendo su barca? Pues es la barca, ¿no? De Teseo. Si él cambia 2 tablas, ¿sigue siendo la misma barca? Si cambias 3, 4, 5, si cambias 10, si cambias 50,
¿Qué pasa cuando cambias todas las tablas de una barca? ¿Es la misma barca que tenías antes o es una barca nueva o distinta? Eso es un silogismo filosófico que plantea Platón y para explicarnos cómo cambian las cosas o las perspectivas de las situaciones. Yo lo que decía, nada más para terminar el ejercicio, es que vemos hoy en día a los políticos moverse de un sitio a otro, ¿sí? Y de repente vemos un partido nuevo cuando todos los políticos son los mismos de antes. Entonces, todas las tablas viejas están en un barco nuevo, pero es otro barco, o es el mismo barco de antes. Eso está en el episodio 93 de Azul Chiclamino, muy bien explicado. Ayer un amigo, esto fue la temporada 3, vamos a la temporada 10, imagínate, 7, 8 años después, me dijo, me acuerdo perfectamente bien de eso que dijiste. La recordación a través de una historia fue fantástica, porque no solo logré enseñarle algo, lo entretuve, porque evidentemente Azul Chiclamino es divertido, es curioso, es simpático, lo motivé a que se abriera a pensar de una forma distinta el mundo de la política y lo recordó. Azul Chiclamino, si tú no has escuchado nunca un episodio de Azul Chiclamino, vale la pena que lo escuches porque se trata de eso. Se trata de entretener, enseñar, motivar y recordar, generar recordación. Eso es lo que tiene que ver con el storytelling. Así es que esa es la razón particular de lo que es el storytelling y es un poco de lo que quería platicar el día de hoy. Mañana nos vamos a ver también aquí a las 6, a ver si hay mejor conexión mañana. Voy a dejarlo de este lado. Si tienen preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios, díganme de una vez. Vamos a comentar lo que está sucediendo aquí. Así es que, bueno, nada más el anuncio. Todo esto que estamos platicando lo pueden encontrar en Storytelling para Negocios, Cómo el Lobo Feroz cerró el trato. Es mi libro sobre negocios que lo pueden comprar en Amazon. En Amazon, métanse a Amazon, compren mi libro y compren todo lo que estamos viendo. Ahí vienen todos los ejercicios, la información, todo el conocimiento que estoy poniendo ahorita. Así es que Storytelling para Negocios, Cómo el Lobo Feroz cerró el trato en Amazon, por Rodrigo Job, evidentemente. Segunda tarea, métanse a azulchiclamino.com/ST-program. Y ahí van a ver todo el programa de lo que estamos viendo de este lado. Mis amigos de Facebook van a poder verlo de forma en este momento. Lo estamos viendo de este lado en Facebook, pero métanse. Vamos a ver la próxima semana, vamos a ver el módulo 1. Esta semana estamos viendo el módulo 1. El módulo 2 vamos a hablar sobre storytelling, toda la teoría de lo que es el storytelling para negocios. El módulo 3 es creando con storytelling. El módulo 4, explicando tu negocio con storytelling. 5, vehículo, llevando storytelling a tu audiencia. El 7, emprendiendo con storytelling. El 8, los métodos de la utilización del storytelling. Y el módulo 9, storytelling con data. Así es que ahí lo pueden ver, ahí lo pueden ver todo lo que es el programa. Y les platico, justo esa parte, lo que vamos a estar haciendo es, vamos a ver esta semana el módulo de introducción de forma gratuita y ya después el próximo año nos vamos a inscribir para hacer un módulo con ejercicios, con trabajo, con lo que vayamos a hacer, con lo que necesites para tu negocio, tu emprendimiento o la empresa donde estés. Y entonces vamos a trabajar directamente con lo que estamos haciendo. Lo importante es justo eso, trabajar con storytelling para negocios. Bien, preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios. Aquí me dicen exacto, ¿cuántas historias que no se olvidan? Las historias jamás se olvidan. Una buena historia siempre encuentra un sitio, Fanny, en el cerebro y se queda plasmada ahí. Y te voy a dar un anticipo que tú ya lo sabes. Te voy a dar un anticipo de lo que es el storytelling y por qué se queda así. Porque la información racional es muy fácil que se olvide.
pero la información emocional es muy difícil que se olvide. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Es muy probable que nunca, 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 nunca vayas a olvidar la cita, el sitio donde pasaste tu cita con la persona que amas, que amaste, que quisiste, una persona importante en tu vida. No vas a olvidar ese día, no vas a olvidar lo que dijiste incluso, cómo sucedieron las cosas. Es probable que incluso recuerdes lo que pediste. ¿Por qué? Porque es una historia y está basada en información emocional. Pero es muy probable que no sepas qué día fue, porque eso es racional. Eso no está dentro de la historia, o no fue importante muy probablemente, ¿no? A menos que haya sido 16 de septiembre o 25 de diciembre o lo que quieras, ¿no? Pero eso es racional. La parte racional se olvida. La parte emocional no se olvida. Bueno, pues nada más con algunas enfermedades ahí terribles que hay por estas cosas que vamos viendo, ¿no? De este lado, un abrazo, mi querido Marín. Un abrazo, mi querido Arturo Fajardo. Excelente el módulo y todo el programa. Saludos, Rodrigo. Un abrazo, Ernesto. Hasta allá, hasta Boston. Hasta Boston por allá. Fanny está de este lado en Argentina, en Cabaza, Argentina. Pues sí está muy, muy variado todo este asunto. Así es que preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios. Ustedes piensen nada más en las historias que le cuentan a sus hijos, a sus sobrinos, o que les cuentan a ustedes, ¿no? Y piensen el impacto que tienen las historias, ¿no? Por eso la religión está basada en historias. Por eso, por eso era tan importante muchas veces lo que sucedía, o lo que yo veía al menos, por eso me llamaba mucho la atención la ciencia cuando la escuché a través de Carl Sagan. Porque él no te decía fórmulas, no te decía, esta es la lección del día de hoy. Él te contaba las historias, él te hablaba de Copérnico, él te hablaba del Voyager, él te contaba de el famoso disco de oro es una historia per se. Todo es una historia y cuando es interesante o atractiva para ti, entonces hace mucho sentido. Los programas del 11, por ejemplo, del Canal 11 aquí en México, los programas estos son aburridos porque es información. Pero ¿por qué el show de Beckman? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Ayúdenme, ¿cómo se llamaba el show de Beckman? Bigman o Beckman. Porque era la historia que contaba y la forma en la que hacían la narrativa. Y era entretenido. Yo me acuerdo, si te dan un manual, por ejemplo, un manual de cómo funciona algo, la licuadora o lo que sea, a lo mejor es aburrido. Pero me acuerdo perfectamente bien un programa que se llama La vida secreta de las máquinas. Era un programa probablemente de los 70s, que yo lo vi en los 80s y que después lo volví a ver en los 90s. Y era un refrito del refrito del refrito. Y con una historia te explicaban cómo funcionan las aspiradoras. Cómo funcionaba el fax. Me acuerdo perfectamente el episodio del fax. ¿Cómo imprimía un fax? Bueno, pues te lo contaban a través de una historia. La historia se recuerda. Y eso es lo importante. Si nosotros logramos contar historias, entonces vamos a ser recordados. Ese es el impacto. Cuando hacemos negocios, ya nada más para cerrar, cuando hacemos negocios y utilizamos historias, jamás se van a olvidar de ti. Jamás se van a... Por eso están todos ustedes aquí finalmente, ¿no? Porque me recuerdan de alguna parte, de algún momento, de alguno que sea. Juan Claudio, un abrazo. María Reyes, muy interesante. Nos vemos mañana, ¿no? Nos vemos mañana para ver aquí más cosas. Nos has enseñado a encontrar esas historias olvidadas. ¿Qué tal las historias de ti? Uf. Y a escribirlas para transmitirlas. Híjole. Rescatar historias, qué interesante. Qué interesante ese concepto. Rescatar las historias y después, como lo que dije, encontrarles una moraleja, una enseñanza, un proceso de motivación. Y eso es lo que estás haciendo en tu libro, porque es justo la motivación que tenemos. Entonces, vamos mañana a platicar sobre otras cosas. No me acuerdo qué sigue para mañana. Bueno, mañana vamos a platicar otras cosas con más calmita. Y si no hay más preguntas, bueno, pues vámonos. Nos vemos mañana y muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí. Gracias.